Dios los bendiga. Estamos Hola, aquí hola. en el devocional familiar. Estamos aquí con mi familia y con Sofía, que la tenemos hoy como invitada aquí en la familia. Ya no es una primita. Y con mi esposa, que estamos aquí bendecidos para traerles a ustedes un devocional de bendición, un trozo de la palabra de Dios en que queremos aprender mucho más. Y en este día queremos hablar acerca de cómo es el mundo, el reino de Dios más bien con respecto al mundo. Y resulta que el reino de Dios, Jesucristo nos lo indicó, que el reino de Dios es totalmente contrario a lo que nos muestra el mundo, ¿sí? El reino de Dios es como un mundo al revés, digamos así, porque nosotros en el mundo estamos enseñados a que nos digan que el que gana es el que está más arriba, ¿cierto? El que tiene más plata, el que tiene más dinero, o el que hace más cosas para sobresalir, ¿cierto? Y por eso ahí nos dicen a nosotros que es buena la malicia indígena, que llaman por ahí, ¿no es cierto? Y a veces nos alaban porque dice, uy, ese es malicioso, ese tiene esa malicia indígena, pero eso no es lo que nos dice Jesucristo. Jesucristo nos dice todo lo contrario, ¿sí? Y hay una parte en la Biblia que está en Mateo 5, que está que se llama el Sermón del Monte, o lo llaman el Sermón del Monte, donde nos indica eso y donde nos recalca eso muy específicamente Jesucristo. Hay una parte que la llama las bienaventuranzas, donde nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y mire que todas estas bienaventuranzas son lo contrario a lo que nos dicen a veces las personas, o a veces lo que nos dice el mundo, lo que nos dicen las personas en común y corriente, ¿sí? Nos dicen que aquí nos habla acerca de los pobres, de los que lloran, de los misericordiosos. Dice que son los que más valiosos para Dios. No, pero no dice que los que son los que ganan ni los que son más ricos, sino que son antes. Dice Jesucristo que los primeros son los que sirven, ¿sí? Juan, ¿es cierto que ahí en el libro de Lucas nos dice Jesucristo? Sí, porque en San Lucas 22:26 dice, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Aquí dice que las personas mayores tienen que ayudar a los demás, no importa cuáles personas sean. Sí, el mayor para el reino de los cielos es el que sirve, ¿cierto? El que se da para los demás, ¿sí? Y aún mire que la Biblia nos lleva aún más allá, ¿sí? Jesucristo inclusive nos dice aún más allá, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cierto, Sofi? Que ahí en Mateo, ¿qué dice? Aquí dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea que antes eso era lo que decían, ¿cierto? Sí, señor. Que era que uno debía odiar a todos los que nos hacían mal, ¿cierto? Lo debía vengarse, ¿cierto? Eso era lo que nos decían. Pero, Sí. ¿qué dice después en el siguiente versículo, Gabriel? Dice en el 44, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Aquí dice en el versículo que dijo Sofía y en el que yo dije, decía que aquí en el mundo los que son mayores dicen que uno debe odiar a sus enemigos y amar a sus prójimos, pero hay que amar a los enemigos y orar para que ellos también sean cristianos. Así es, ¿sí? Muchas veces nos dirán que somos bobitos, ¿cierto? Por hacer eso, pero para Dios eso es lo mejor, ¿sí?
no debemos hacer caso a los que nos digan, uy, usted tan bobo, usted tan así, o algunos dicen, yo soy manso, pero no menso, ¿cierto? Entonces, eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que nosotros hagamos caso de lo que Él dice. Y Jesucristo nos dio el mayor ejemplo de eso, ¿sí? Cuando Jesucristo vino a morir y a servir, ¿sí? Él nos dio el ejemplo mayor que está ahí en Filipenses. ¿Qué dice ahí, Nancy? En Filipenses 2, de hecho tiene un título que dice humillación y exaltación de Cristo. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Volviendo al título, dice humillación y exaltación de Cristo. Aún Jesús siendo el Hijo de Dios, ¿sí? Teniendo ese privilegio, Él siempre actuó con humildad, ¿sí? La humildad para muchos es, no, eso es de los pobres. No, humildad es que reconozcamos, ¿sí?, que necesitamos a Dios, dando este caso, ¿sí? Jesús siempre obedeció a Dios, aún estando allá, a punto de morir, obedeció a Dios, aunque no era fácil, obedeció a Dios, y todo lo que hizo fue para la gloria de Dios. Y nosotros, con mayor razón, todo lo que hagamos, ¿sí? De hecho, este tiempo que le estamos dedicando a Dios es un poquito de todo el tiempo que nos ha dado, ¿sí? De reconocer a Dios, no importar qué hicimos, si estudiamos o no estudiamos, si sabemos o no sabemos más que los otros. No, todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, siempre respetando a los demás, como lo leyeron los niños, ¿sí? Amando a los demás. La Biblia nos habla de que aún amemos a los enemigos, ¿sí? Que no es fácil, pero Jesús nos dejó esa enseñanza. Entonces pidámosle a Dios, ¿sí?, que nos ayude para poder cumplir esa palabra, que no es fácil. Así nos tilden de bobitos, de lo que sea, no importa. Aquí nos debe interesar es agradar a Dios, ¿sí? Y todo lo que podamos hacer por los demás, hagámoslo, ¿sí? Y siempre démosle las gracias a Dios, la gloria a Dios, pero que en nuestro corazón haya humildad, ¿sí? Que queremos agradar a Dios antes que a las personas, ¿sí? Que queramos siempre obedecer a Dios antes que a la gente, pero que amemos a los demás como a nosotros mismos. Así es. Entonces vamos a orar. Oremos, cerremos nuestros ojitos y vamos a decirle a Dios, gracias, Señor, por permitirnos y por enseñarnos, Señor, conocer esta verdad tuya, que en el reino de Dios el que sirve, el que hace el bien a los demás es el mayor, Señor. Señor, Padre Santo, sirve a la humanidad, Señor, es el que tú bendices, Padre Santo. Señor, gracias, y haz que nosotros seamos esas personas, Señor. Señor, que nosotros no seamos, Señor, de los que son más vivos o de los que son más sagaces, sino que seamos, Señor, de los que se pueden humillar a servir a los demás, Padre Santo. A que todas las personas, Señor, conozcan de ti, Padre, Señor, y que podamos impartir esa enseñanza a todo el mundo, Señor. Gracias por morir por nosotros y darnos ese ejemplo de humildad y de amor hacia los demás, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Queremos que ustedes sigan conectados a las redes sociales de la iglesia, sigan compartiendo estos videos, sigan pendientes de los devocionales y de los cultos, y que no se desconecten de todas las actividades que estamos presentando en la iglesia. Entonces nos despedimos. Digan chao. Dios los bendiga. Dios los bendiga.